pasamos a otro espacio de la conferencia con el objetivo de comprender aquellos factores que impactan la estabilidad y el desarrollo de las naciones para luego anticipar escenarios y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. La conferencia Informe Global de Riesgos ofrecerá una visión integral sobre los principales riesgos que enfrentan las economías y sociedades a nivel mundial. Esta ponencia está dirigida por Ramón Alonso, que vino desde Panamá. Él es Senior Manager Consultant de Marsh en Panamá. Alonso es ingeniero industrial venezolano con maestría en gerencia estratégica y ha sido consultor de riesgos con participación en diversas prácticas de riesgos e industrias a nivel internacional. Siempre les recordamos, antes de presentar a nuestro conferencista, que si tienen preguntas, solo levanten su mano, que van a haber 2 edecanes ahí en cada área para que puedan ustedes anotar. Así es de que le damos el tiempo y recibimos con un fuerte aplauso al señor Ramón Alonso. Adelante. A ver, gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Eso, buenísimo. Bueno, fíjense que agradecido al equipo de Fundarse, a Claudia y al equipo por la invitación acá a Honduras y compartirles un poco de información sobre todo el tema de riesgo, ¿no? Como lo decía en la presentación, yo trabajo en la empresa Marsh. Marsh es una empresa de asesoría de riesgos, ¿no? Y el objetivo de hoy es poder traerles información un poco más fresca de expertos, ¿okay?, sobre cómo ven la percepción de riesgos globales y también entender un poco cómo esos riesgos afectan específicamente a Honduras, ¿no? Y cómo a través del conocimiento y entendimiento de estos riesgos podemos tener estrategias que sean sostenibles y que ayuden a la resiliencia de las organizaciones, ¿no? Básicamente eso es lo que queremos compartir hoy, ¿sí? ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo la información de este reporte global de riesgos, que ahorita les cuento un poco más de qué información trae y bajo qué contexto se hizo. Toda la información relevante de cómo nosotros sacamos provecho de la información de estos riesgos y los traducimos en acciones estratégicas para poder mitigar o tratar esos riesgos que realmente puedan afectar a las organizaciones, a los negocios. Creo que María ahorita con ese ejemplo de la IA sobre el tema climático es claramente una herramienta y una solución específicamente a un riesgo, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a ver. Y también al final vamos entonces a dejarle algunos mensajes sobre cómo nosotros podemos crear estrategias de riesgos que ayuden a crear sostenibilidad en los negocios y sobre todo algo que hoy día distingue a las empresas que son competitivas y es la resiliencia, ¿okay? Así que antes quizás de entrar en el reporte, yo les tengo un videito general sobre lo que involucra el reporte. By ongoing uncertainty and rapid change, an environment that presents both significant challenges and meaningful opportunities. Geoeconomic and geopolitical tensions, the evolving use of AI, extreme weather events and other disruptive forces introduce unpredictability to trade flows, global and national stability, and at times, progress. They can also catalyze innovation and resilience. Navigating this landscape demands thoughtful decision-making, adaptive growth strategies, and a deep understanding of interconnected risks and those unique to each sector. The Global Risk Report by the World Economic Forum, with strategic support from Marsh and others, can help your organisation understand these critical risks, identify key trends, and improve your resilience during these uncertain times. I encourage you to refer to the Global Risk Report 2026 as you refine your strategic approach to today's and tomorrow's risks and opportunities. And of course, please reach out to your Marsh representative to discuss the most appropriate strategies for thriving in an age of growing global competition.
Bueno, fíjense que el resumen del video es que la realidad que hoy estamos viviendo a nivel global es mucha incertidumbre, ¿ok? Mucha incertidumbre se traduce en muchos riesgos que hoy día vemos y pueden afectar específicamente en Honduras, ¿no? ¿Qué trae el reporte? ¿O qué información clave destaca el reporte? Lo primero es que entiendan y tengan un poquito de contexto de la información que se contiene en este reporte, y no es una información que, por ejemplo, creó Marsh o un ente en específico, ¿no? Esta es una información que viene de más de 1.300 expertos académicos en industrias específicas que hablan sobre su percepción de riesgo, ¿ok? A nivel global. También se entrevistaron a más de 11.000 ejecutivos que dan sus perspectivas de riesgo, ¿no? De las empresas globales más destacadas. Y esta es una publicación que ya lleva 21 años realizándose, y desde esos 21 Marsh lleva 15 años apoyando en la construcción de toda la estructura del reporte y todo el know-how, ¿okay? Entonces, dicho eso, ¿qué información relevante tiene el reporte? Tiene información sobre esas 3 columnas que habla el reporte, que la vamos a resumir bastante bien acá. Es un reporte de más de 100 páginas. Hoy tratamos de, en 18 slides, poder resumírsela. Pero fíjense que la primera parte que habla el reporte es que hoy día estamos en una era de competencia. Estamos viendo conflictos geopolíticos, confrontaciones geoeconómicas, eventos climáticos extremos, ¿ok? Y cómo eso está afectando a las organizaciones, ¿sí? Nos preguntamos si estamos al borde del abismo. Ya hay multipolaridad y multilateralismo, o sea, cada estado está luchando por un poder específico. Hay temas de ajustes económicos, se usan hoy día estrategias económicas como estrategias de guerra, y también llama a la reflexión de que debemos trabajar juntos para poder seguir hacia adelante, ¿okay? Entonces, uno de los elementos importantes que tiene el reporte es que habla de los riesgos globales, y acá en este slide yo les muestro los 5 top riesgos globales, ¿okay? Según su impacto. Si ven ese gráfico con colores, ahí hablamos de impactos económicos, impactos ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Ese es el enfoque principal del reporte, ¿no? Si se fijan, el reporte desde el periodo 2019 hasta aproximadamente 2023 tiene un enfoque claramente donde los expertos hablan de esa incidencia y ese impacto de los riesgos climáticos, ¿no? Por ejemplo, climas extremos, ¿no? Entonces, eso es un mensaje de que en la evaluación de este reporte hemos visto claramente la incidencia del tema de riesgos ambientales, pero en el pasado, por ejemplo, como el 2019 o 2020, también había mucha información de el riesgo geopolíticos de guerra, que hoy día los vemos materializados. Hace 2-3 años la guerra de Ucrania y Rusia, y hace no tan lejano la guerra entre Israel y la guerra de Israel, ¿no? Entonces, el panorama que vemos hoy día, desde 2024-2026, ya los expertos hablan de, en 2024, el tema de ataques cibernéticos. Hoy día son riesgos que se materializan mucho más en las organizaciones y crean mucho más impacto en sus operaciones, y podemos ver entonces los riesgos del 2026, ¿no? Ya en el 2026 los expertos están hablando de que 40% de esos 5 principales riesgos ya son de carácter geopolítico, ¿ok? Uso de armas para guerra y toda esa confrontación geoeconómica. Entonces acá el mensaje es, esos riesgos, a pesar de que son globales, es importante ponerles atención porque de una u otra forma a nuestras organizaciones les genera un impacto
en específico, ¿no? Ahora, esta gráfica que ven acá habla un poco más sobre las perspectivas que tienen los expertos a través de la posibilidad de que se originen catástrofes globales, ¿ok? Desde a nivel de cómo estamos en la percepción, si estamos teniendo un clima de estabilidad o de inestabilidad. Fíjense que en esta gráfica ellos analizan o dan su opinión en dos perspectivas de tiempo. En el corto plazo, en los próximos 2 años, y en el largo plazo, en los próximos 10 años. Si se ven, en los próximos 2 años, los expertos hablan o dan su opinión de que en un 82% ven que el panorama cercano es entre inestable y turbulento, ¿ok? Y si lo vemos a 10 años, lo ven un poco más turbulento, pero se incrementa algo que en el periodo de 2 años no estábamos viendo tan alto, que es el tema de esa inestabilidad un poco más tormentosa. Entonces, el mensaje que este slide nos da es que si hoy día estamos viviendo tiempos de incertidumbre, posiblemente vamos a vivir muchos más hacia adelante. Entonces, eso nos llama a que nosotros debamos estar preparados a nivel de las organizaciones con estrategias que nos permitan adaptar y ser flexibles en caso de eventos de alta incertidumbre. Si vemos este slide habla un poco más sobre los riesgos, también desde esa perspectiva de horizontes al corto plazo y a largo plazo, a 10 años, a 2 años y a 10 años. Fíjense que desde esa perspectiva global, 40% de los riesgos están muy enfocados con este tema un poco más de carácter o de impacto social. Polarización social, si no tenemos los servicios adecuados, quizás parte de la población hace una presión de un cierre de vía o cualquier otra actividad que genere algún impacto en el flujo económico de la sociedad, el tema de desigualdad, el tema de erosión de los derechos humanos o incluso el tema de las migraciones, cómo eso afecta a los negocios, ¿okay? A nivel de mano de obra. Ahora, si escuchamos o vemos lo que opinaron sobre los próximos 10 años, el panorama es un poco diferente. Fíjense que estos expertos hablan de que el panorama hacia 10 años vuelve un poco a cambiar en cuanto a la perspectiva de riesgo, desde la opinión de que un 50% de esos riesgos que están en el top 10 van a ser de impacto ambiental. ¿Okay? Entonces, como vimos el gráfico anterior, donde les mostraba los 5 principales riesgos, en esa evolución ya veíamos que había una predicción de la información de qué riesgos se iban a materializar y en efecto se han ido materializando. Y aquí ahora habla en este panorama de 10 años de que 50% del impacto de los riesgos van a ser de carácter ambiental. ¿Okay? Y número 1 habla mucho de lo que van a ser eventos climáticos extremos, ¿no? Hablaba María anteriormente sobre todo este tema de inundaciones y eventos asociados a eso, o incluso temas de sequía. Entonces es importante ponerle atención a ese largo plazo, sobre todo en el tema de riesgos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, cambios críticos en los sistemas terrestres, ¿okay? Escasez de recursos naturales. El panel que hablaba sobre todo el tema de recursos de agua es súper importante. Mucha de la industria que ustedes tienen acá hoy día depende del recurso de agua. Yo vengo de Panamá, como decían en la introducción, hace creo que 3 años, claramente fue noticia internacional y global el efecto de la sequía sobre el canal de Panamá. Okay, los que no saben quizás cómo funciona el tema del canal de Panamá, el canal de Panamá cobra por tránsitos de barco. Los barcos que van más cargados son los que más pagan al canal, pero si yo necesito que un barco más cargado con más contenedores pase, yo necesito que haya una mayor profundidad. ¿Okay? En el sector marítimo eso se llama calado. Si yo tengo más calado, significa que tengo más agua,
puedo tener barcos más grandes con más carga y cobrar más. Pero lo que pasó en el tema de la sequía fue que bajó el nivel y no podías meter barcos de más carga y mayor frecuencia. Pasaban barcos en promedio en la operación normal, pasan hasta 40 barcos. Tuvieron que reducir la operación hasta 20 barcos. ¿Okay? Esa lección aprendida llevó a que, por ejemplo, hoy día el canal ya tiene un proyecto de asegurar la continuidad de la operación con la generación de unos proyectos de cuencas nuevas. Entonces, el mensaje aquí es claro, más allá de los tecnicismos, es ponerle atención a esos riesgos que vuelven a estar en el loop de los expertos, ¿no? Ahora, cuando vemos esos riesgos desde una perspectiva para hacer negocio y lo aterrizamos un poco más a Latinoamérica, fíjense, este slide habla un poco sobre esa visión global y la preocupación de los líderes empresariales, desde la perspectiva global y desde la perspectiva de Latinoamérica. En términos generales son similares, ¿no? Estamos hablando de que hay dos preocupaciones principales, el tema social y el tema económico, ¿okay? Pero a nivel global, fíjense que el tema económico va mucho más enfocado en preocupaciones sobre recesión económica, inflación o deuda. Sin embargo, en Latinoamérica, quizás ese mismo impacto económico, la preocupación va más hacia la alteración de infraestructura crítica. Hacía una pregunta ahorita hace un rato del tema de logística. Entonces vemos y haríamos la pregunta de si hoy día el corredor de San Pedro hacia el puerto se ve obstruido, ¿qué impacto económico eso causa al país y obviamente a la región, ¿no? Entonces fíjense que a pesar de que son similares, las preocupaciones, los enfoques son totalmente diferentes globalmente y en Latinoamérica, ¿okay? Ese es como el mensaje claro sobre ese tema. Ahora, si aterrizamos ya lo que habla ese reporte, específicamente el caso de Honduras, fíjense que aquí hay un gráfico donde muestra esa mirada de Centroamérica, ¿no? Y compartimos a nivel de riesgos la mayoría de esos riesgos, ¿no? En el caso muy específico de Honduras, habla o menciona que el riesgo número 1 es la falta de oportunidades económicas o empleo, ¿no? Hoy día la situación de quizás personas que se gradúan de una profesión no necesariamente encuentran empleo en lo que se gradúan, las altas rotaciones que puede haber por quizás no la fácil accesibilidad a empleos pueden ser o son principales preocupaciones de riesgo de los empresarios en Honduras específicamente, ¿okay? Si lo vemos desde esa perspectiva. El riesgo número 2 habla de servicios públicos o protecciones sociales insuficientes, ¿no? Y aquí es como quizás todo ese peso de cosas que debe estar haciendo el Estado, quizás hoy no las está haciendo y las está transfiriendo a la empresa privada, cómo esos costos inciden sobre los negocios y pueden crear ciertos riesgos. O incluso la afectación de no tener vías terrestres adecuadas para movimientos de carga a nivel de exportación o importación, cómo eso puede afectarte, cómo puede afectarte quizás el mal funcionamiento de la infraestructura eléctrica. Esos son puntos de preocupaciones a nivel de riesgos que están asociados con esos riesgos globales que generan preocupación en Honduras. El tema de delincuencia de actividad económica ilícita, ¿okay? El tema de extorsiones, cómo eso afecta a las operaciones, cómo nos hace que a nivel de negocio incrementemos una serie de controles de seguridad física y de monitoreo que quizás si ese riesgo no esté tan acentuado, eso se reduce a nivel operativo, ¿no? Entonces es como entender cómo esos riesgos nos van impactando a nivel de negocio, todo el tema de polarización social. Cuando hay algún reclamo social o alguna exigencia específica de la población, ¿cómo nos afectaría el tema de cierres de vías principales como esta arteria que une a San Pedro con el puerto, ¿no? Hace 3-4 años hubo en Panamá
en la vía principal interamericana, que es la que conecta Panamá con Centroamérica, es por donde se mueve el principal comercio terrestre, hubo cierre en 3 años continuos, ¿ok? En fechas específicas. ¿Cómo eso afectó a las organizaciones? Bueno, obviamente muchas pérdidas económicas, no podías mover carga, incluso hubo negocios que, dependiendo de su actividad, lograron hacer movimientos de carga marítima dentro del mismo Panamá o carga aérea, ¿no? Entonces, eso es cómo incide ese tipo de eventos a nivel ya país como tal. Y el último, pero no es el menos despreciable y no tenerle atención, es el tema de eventos climáticos extremos, ¿no? Ya en el pasado han habido eventos, y lo mencionaba María con algunos ejemplos, por ejemplo acá en Honduras, temas de inundaciones, temas de sequía. Entonces aquí el mensaje es entender cómo este tema de esos riesgos climáticos extremos nos pueden incidir sobre la operación de nuestros negocios, ¿ok? ¿Cómo me permite sacar carga si tengo una inundación? ¿Cómo soy más predictivo? Si sé que viene un huracán, ¿qué acciones yo puedo tomar preventiva para hacer frente a ese tipo de riesgos? No necesariamente la inteligencia artificial es ayuda, pero hay otra serie de estrategias, acciones que se pueden hacer. Entonces aquí el mensaje básico es entender cómo esos riesgos afectan las operaciones de los negocios y poder tener acciones claras y precisas para evitar que cuando esos riesgos se materialicen nos generen un impacto importante. Ya hoy día este tema de estos riesgos no es que estamos, o los expertos hablan de que pudieran pasar. Ya muchos están ocurriendo, quizás otros no, pero el punto importante aquí y el mensaje que trae el reporte global es: entiende los riesgos y toma acciones, ¿ok? Cada quien en su contexto de negocio. Habrá empresas mucho más grandes, como la que estaban hablando ahora, que tienen planes muy estructurados. Quizá habrá empresas un poco más medianas que deben entender esos riesgos a su contexto de negocio y cómo los afectan en su contexto de negocio. Igual empresas mucho más pequeñas. El punto importante es entender qué tanto impacto esos riesgos tienen sobre tu negocio. Algunas estrategias para abordar estos riesgos, principalmente cómo podemos, según lo que hablan los expertos, cómo poder tener estrategias para evitar disrupciones en la cadena de suministro. Hoy lo que estamos viendo con el estrecho de Hormuz a nivel global tiene incidencia en cualquier parte del mundo, ¿okay? ¿Cómo eso me genera un impacto? ¿Cómo me genera un impacto el tema de la falta de escasez de mano de obra o la adaptación o no flexibilidad de la mano de obra si en un negocio hoy día estamos implementando nuevas tecnologías? Hablaba en el panel anterior la implementación de nuevas tecnologías en el sector textil. Eso significa que hay que tener nueva mano de obra con conocimientos específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptamos eso? Incluso desde el tema de ciberseguridad. Metemos nuevas tecnologías. Mucha de la tecnología hoy día está apalancada en inteligencia artificial o en cualquier software industrial. Entonces, entender cómo eso afecta a las organizaciones para establecer estrategias. Ahora, ¿qué riesgos habla el reporte de los que sí o sí debemos tener mucha atención? Porque son de los que están causando más impacto sobre los negocios, ¿no? Definitivamente el tema de la inteligencia artificial, si bien es cierto la inteligencia artificial desde la perspectiva del contexto de cada negocio agrega mucho valor, incrementa la productividad, reduce costos operativos y ayuda a la mejora de los procesos, la realidad es que como cualquier riesgo, cuando tú introduces o haces un cambio en proceso, introduces una nueva tecnología, así como te ayuda en beneficio, también introduce nuevos riesgos, ¿no? Porque hay cosas que no se operaban o no se ejecutaban de una forma en específica. Entonces aquí también es entender en la adopción, por ejemplo, de la IA, en la adopción de infraestructura digital o digitalización, como hablaban en el panel, cómo
la inteligencia artificial puede generar impacto sobre los negocios y cómo ese riesgo puede generar interrupciones en las operaciones. Eso es importante entenderlo desde el contexto de cada negocio. Y no menos relevante, que ya lo hemos mencionado, es el tema del impacto de las cadenas de suministro, ¿no? En un contexto como el de Honduras y el de San Pedro, donde hay tanta industria, por ejemplo, textil y maquila, ¿cómo impacta el tema de las cadenas de suministro a nivel de importación y exportaciones? ¿Qué proveedores tengo? Hablaban en el panel el tema de mirar la sostenibilidad no solo desde mi organización, sino desde la cadena de suministro. Eso lo hemos visto nosotros en muchos proyectos que hemos hecho con organizaciones a nivel de gestión de riesgo y continuidad de negocios en cadenas de suministro, cómo podemos tener muy bien estructurado una gestión de riesgos en nuestra empresa y unas estrategias muy claras de continuidad de negocio, pero estamos dejando por fuera a esos terceros que son partners y forman parte fundamental de nuestra cadena de suministro. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es: tengamos claridad sobre los riesgos más allá del negocio en la cadena de suministro. ¿Qué proveedores tengo? ¿Cuáles son críticos? Incluso, ¿cuáles son únicos? Pensar, si me quedo con ese proveedor crítico único, ¿cuál es la estrategia para que la organización pueda seguir operando de forma adecuada y en el más corto tiempo posible? Esos son puntos de atención, ¿no? Dicho y entendiendo un poco ese contexto de riesgos y cómo lo vimos desde ese aspecto un poco más global, Latinoamérica, perspectivas de tiempo y Honduras, aquí uno de los mensajes finales es ¿qué cosas recomendamos que puedan ustedes ir haciendo desde el contexto de cada organización? ¿Okay? Lo primero es: analicen sus riesgos y pongan o hagan pruebas de escenarios de riesgo de alto impacto. ¿Okay? No hagamos escenarios de riesgo que el impacto es leve. Busquemos el impacto más catastrófico. ¿Okay? Y cómo hoy día eso impacta a la organización y qué controles tenemos. ¿Okay? Eso es importante entenderlo. Identifiquemos esos riesgos también, como lo decía hace un rato, no solo en el contexto del negocio, sino en mi cadena de suministro, mis proveedores clave, mis proveedores críticos, únicos, socios o partners. Creo que fue un ejemplo claro de no tener esa identificación a ese nivel y no articular las estrategias con nuestros partners en la cadena de suministro. Fue el caso de el ciberataque que hubo en IFX, que es un proveedor de servicios de hosts, de servidores. Si bien es cierto, afectó un ciberataque a una ubicación en Colombia, tuvo una repercusión en la región, porque era un proveedor de servicios a nivel de Latinoamérica. Hubo afectaciones desde Panamá hasta Argentina. Entonces, el mensaje aquí es este: aprovechar y sacar el mejor provecho de la inteligencia artificial, pero también evaluar los riesgos que eso trae, ¿okay? Al negocio como tal. Fomentar la adaptabilidad de la fuerza laboral. Hoy día, con las nuevas tecnologías, el camino hacia la inteligencia artificial es cómo adaptamos las habilidades de las personas a ese nuevo entorno y a esas nuevas tecnologías, ¿no? Y definitivamente invertir en resiliencia a nivel de infraestructura y de proceso, ¿no? Creo que en el panel hablaban de todo el tema de agua, ¿no? A las industrias de textil y de cervezas es fundamental. Parte de lo que decían es cómo ellos han estado trabajando, invirtiendo en esa resiliencia estratégica de su negocio. Aquí el ejemplo es trasladarlo a el negocio de ustedes y qué están haciendo en crear resiliencia desde los aspectos que les corresponde o que más afectan a sus organizaciones. Todo parte de que entendamos bien esos riesgos, ¿no? Y por último, fíjense que hicimos una pasada desde riesgos globales hasta Honduras y cómo eso les impacta. Traté de resumir toda la información de 100 páginas.
en 18 slides. Pero fíjense que los riesgos globales realmente no son abstractos, ¿no? Y se traducen en huracanes que destruyen inventarios, remesas que caen por política migratoria, ciberataques a infraestructuras críticas o empresas clave y reducción del comercio por la incertidumbre, ¿ok? Política. Ahora, con todo este panorama que les hemos compartido, yo les diría que se hagan la pregunta y reflexionen sobre realmente hoy día están haciendo gestión de riesgo en sus empresas, tienen identificado cuáles son sus top 5 riesgos de negocio y más allá de si los tienen identificados es qué controles y planes tenemos en caso de que ese riesgo se materialice. ¿Cómo garantizamos la continuidad de la operación y la resiliencia de la organización? Ese es el mensaje que les dejo y acá también les comparto para que descarguen si quieren tener acceso gratuito al reporte global de riesgos, ¿ok? Es un reporte, como les decía, de más de 100 páginas. Traté de hacer un esfuerzo algo titánico en reducírselo a 15 slides sobre los puntos más relevantes, pero si quieren mucho más detalle, mucha más información, ahí tienen el reporte donde tiene detalle específico de todo lo que quieran saber. Creo que el mensaje simple y sencillo acá es: entiendan su riesgo, bájenlo al contexto de negocio y creen planes de acción para cuando esos riesgos se materialicen. No piensen que sean riesgos que no se van a materializar, es cómo estamos preparados cuando esos riesgos se materialicen. Así que gracias por el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias. De verdad interesantísimo esta conferencia, ¿verdad?, sobre el informe global de riesgos. Y como lo decía muy bien Ramón Alonso, este mensaje final, qué cosas podemos hacer a nivel empresarial para prevenir, para anticiparnos, ¿verdad?, a un riesgo de alto impacto. Las pruebas de escenario de alto impacto extraordinario como primera. Segundo, identificar y mitigar los cuellos de botella. Tremendo, ¿verdad? O sea, yo creo que si hay preguntas, si tenemos, me la pueden dar ahorita también para darle respuesta. Tenemos esta pregunta. Según el informe de riesgos globales, ¿qué estrategias de reducción de riesgos ambientales son viables para las MIPYMES, dadas sus limitaciones de recursos? Para las MIPYMES, las pequeñas y medianas. Mira, lo primero en el tema de gestión de riesgos, es más, parto de la base de riesgos, ¿okay? Quizás para los que no están familiarizados técnicamente con todo este tema de riesgos, hay una norma, y se les recomienda que la revisen, aplica para cualquier tipo de empresa, cualquier tamaño, cualquier sector, y es la norma que habla sobre cómo tú gestionas riesgos en una empresa, ¿no? Si yo gestiono riesgo sin un marco de trabajo, como lo dicta muy claro esa norma, quizás si converso con el financiero, los riesgos financieros son los top. Si converso con la gente de producción, es producción. Si converso con informática, es tecnología, ¿no? Entonces esta norma nos da un marco, es la ISO 31000, y esa norma habla claramente de la definición de riesgo, ¿no? Entonces yo parto de ahí. La definición de riesgo habla de el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del negocio, ¿okay? Dicho eso, si soy una pyme, yo debo entender cuál es mi objetivo de negocio y qué en mi cadena de valor me afecta a ese objetivo de negocio. Si identifico 2 o 3 cosas que me afecten a mi objetivo de negocio como pyme, esos son mis riesgos, ¿okay? Ahora, cuando ya conozco los riesgos, lo siguiente que te dice ese marco de trabajo es: crea acciones para cuando ese riesgo se materialice, el impacto sea mucho menor. La norma no habla de que los riesgos no se materialicen, al contrario, se van a materializar. Tienes que tener un plan claro, rápido y flexible para hacer frente a esos riesgos. ¿Para qué o con cuál objetivo? Con que la pérdida que tengas sea la mínima posible.
siempre vamos a tener riesgos. Los riesgos pocos se eliminan. Y tenemos esta otra consulta. ¿Qué recomienda deben hacer las empresas para mitigar estos riesgos, pero con estrategias de costos bajos y sostenibles? Buenísima pregunta. Y vuelvo de referencia a la norma. Cuando hablamos de estrategias de mitigación de riesgo, uno de los elementos fundamentales que esta norma habla es que las estrategias inicialmente deben estar creadas con los recursos disponibles y las mejores acciones alineadas con el costo-beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente yo puedo tener o diseñar muchas estrategias de riesgo, ¿ok? Si tengo un riesgo en la Tierra, la mejor opción es que tenga un cohete y me vaya hacia el espacio, ¿no? Pero la realidad es que es eficiente desde la perspectiva costo-beneficio. Entonces, la respuesta resumida es tener estrategias adaptadas a la situación real de la empresa, a los recursos con los que hoy día cuenta la empresa, y que esos recursos, aparte de tenerlos, sean en función del beneficio-costo del negocio. Muchísimas gracias. Lo despedimos con este fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias.